Sudamérica es un subcontinente donde habitan países que, si bien algunos poseen muchas riquezas naturales o una rica herencia cultural, la verdad es que estos países a través de su historia se han quedado muy atrás en comparación con países de Europa o Norteamérica. Si bien han habido excepciones, como Chile después de la Guerra del Pacífico, Argentina luego de la caída de Rosas o Brasil durante el reinado de Pedro II, la verdad es que la mayoría del tiempo Sudamérica ha estado sumida en guerras civiles, revoluciones, golpes de estado, intervenciones extranjeras, entre otros. Venezuela es una de las mayores representaciones de esto. Después de la Guerra de la Independencia, este país no se peleó ninguna guerra directa con alguno de sus vecinos. En su lugar, tuvo muchos conflictos internos entre bipartidistas, como liberales y conservadores, o federales y centralistas, en donde poco a poco se fue perdiendo mucho territorio y población, dejando atrás muchas oportunidades para estabilizarse y crecer como nación. Sin embargo, no siempre fue así. En sus más de 200 años de independencia, para ser más exactos, en 1952, el general Marcos Pérez Jiménez gobernó de manera autoritaria el país. Durante esta época, Venezuela logró estabilizarse y alcanzar no solo un crecimiento económico bestial, que dejó atrás a otros grandes de la época como Brasil o el Reino Unido, sino también una potente modernización de las Fuerzas Armadas y una mejora masiva en la infraestructura del país. Y todo esto en tan solo 6 años de gobierno. Este crecimiento hoy en día ha dejado con la boca abierta a más de un apasionado por la historia, y nos ha hecho preguntarnos cómo lo hizo, qué políticas usó Pérez Jiménez, o mejor todavía, ¿se puede volver a replicar dicho crecimiento no solo en Venezuela, sino en cualquier otro país hoy en día? Pues el día de hoy te voy a hablar sobre el milagro económico venezolano de los años 50. Antes de empezar a profundizar en el tema, hay que aclarar una cosa, y es que cuando Pérez Jiménez asumió de facto el poder en 1952, ya Venezuela se encontraba en una situación estable, así que también sería erróneo darle el 100% del mérito únicamente a Pérez Jiménez. Para entender el milagro económico venezolano, hay que analizar 3 presidencias clave antes de Pérez Jiménez. La primera del general Juan Vicente Gómez, quien gobernó de manera autoritaria Venezuela por casi 30 años, pacificó por completo el país, estabilizó la economía y trajo mucha inversión extranjera. La segunda de Eleazar López Contreras, quien en medio de la Europa entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, abrió las puertas a la emigración europea, favoreciendo la mano de obra en el país. Y la tercera de Isaías Medina Angarita, quien logró muchos avances en la educación, la salud y el campo laboral en el país. Estas 3 presidencias lograron preparar a Venezuela para que finalmente Pérez Jiménez le diera el impulso final y llevara al país a su máximo apogeo. Hablando brevemente de este personaje, Marcos Pérez Jiménez fue un político y militar venezolano nacido en el estado Táchira, cerca de Colombia. Durante su juventud estuvo en una escuela militar peruana. Fue profundamente nacionalista. Cuando Pérez Jiménez asumió de iure en 1953, implementó un modelo económico llamado nacionalcapitalismo o capitalismo de Estado, que en términos resumidos podría entenderse como una mezcla entre intervencionismo y capitalismo. Durante la administración perejimenista, el Estado tenía control de plantas de energía eléctrica, industrias textiles, plantas de aceite vegetal, plantaciones y refinerías de azúcar, granjas, minas de carbón, hierro y diamante, silos, ganado para carne y leche, plantas pasteurizadoras de leche y empresas de pescado enlatado. Y todas estas empresas eran administradas bajo un estricto modelo capitalista, lo que garantizaba que estas funcionaran a su máximo rendimiento. También, el Estado venezolano era un importante accionista de cadenas hoteleras como Sheraton, lo que les hacía poder sacar más provecho del turismo en el país. En resumen, el mayor empresario de toda Venezuela era el Estado venezolano. La mayoría de las empresas privadas que habían en el país, que eran minoría en comparación con las empresas del Estado, eran transnacionales estadounidenses. A nivel internacional, el mundo se hallaba devastado por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y Venezuela, al salir ileso de dichos conflictos, la tuvo muy fácil en sobresalir con respecto a los demás países del mundo. Una industria que tuvo mucho papel en el milagro económico venezolano fue la industria petrolera. La principal empresa encargada de la extracción de petróleo en el país era la estadounidense Creole Petroleum Corporation. Debido a una burbuja económica causada principalmente por la Guerra de Corea al final de 1950,
llevó a la extracción de petróleo venezolano a 2.77 millones de barriles diarios, cotizados a $2,65 cada uno, convirtiéndose a Venezuela en el país con el crecimiento económico más acelerado de todo el hemisferio occidental. En este periodo el punto más alto de la inflación venezolana fue de 1,4% y el bolívar venezolano llegó a valer 3.35 bolívares por dólar, llegando a su valor más alto en toda la historia. La población siempre fue un problema para Venezuela. Cuando este país se independizó, tenía más de 1 millón de kilómetros cuadrados y menos de 1 millón de habitantes, dejando mucho terreno pero muy poca mano de obra. Pérez Jiménez puso fin a esto con la aplicación de leyes de naturalización mucho más flexibles. Europa se hallaba devastada por la guerra y muchos europeos buscaban nuevas oportunidades en las Américas. En los años de la dictadura de Pérez Jiménez, se estima que llegaron a Venezuela 800.000 inmigrantes europeos, gran parte de ellos españoles, convirtiendo a Venezuela en el tercer país latinoamericano con más europeos. Esto aumentó la mano de obra e impulsó muchísimo la capacidad industrial del país. En 1950, Venezuela tenía 5 millones de habitantes y 10 años después, 7 millones y medio. Otro aspecto no tan relevante pero igualmente interesante es que Pérez Jiménez usó mucho la meritocracia en su gobierno. Su gabinete ministerial se compuso por muchos profesionales altamente cualificados para sus campos de trabajo, como por ejemplo el intelectual Vallenilla Lanz, el economista Aurelio Arreaza o el científico Humberto Fernández Morán. Un aspecto negativo de la administración económica del general Pérez Jiménez fue la deuda contraída debido a la potente modernización de la infraestructura del país. Sin embargo, esto nunca fue visto como una amenaza por Pérez Jiménez. Hasta él mismo le dijo a Vallenilla Lanz que no habían deudas sino compromisos, ya que para 1957 la deuda venezolana era de aproximadamente 150 millones de dólares y el Tesoro del Estado contaba con más de 700 millones. Para 1964, o sea, 6 años después de su caída, la deuda venezolana había sido totalmente pagada. Todos estos éxitos económicos obtenidos durante su administración le dieron a Pérez Jiménez un prestigio descomunal a nivel internacional. Tanto es así que en 1955, Marcos Pérez Jiménez estuvo en la portada de la revista estadounidense Time. ¿Cuál es tu opinión acerca de este personaje histórico? ¿Lo consideras alguien bueno, neutral o malo? Deja tu opinión en la encuesta en la parte superior o en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.